1 en uid.edu.es. El verano llegó y en Almacenes Juan el Juri se vive a full. 20% en parlantes Eurosound e instrumentos Yamaha. 10% en electrodomésticos Home, Pyrex y cobijas Home and Living. Y ¡atención! Liquidación total en herramientas Hyundai. Compra con crédito directo y sin complicaciones. Recibe en casa desde eljury.store. Este verano se disfruta mejor en Almacenes Juan el Juri. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. De la mañana, 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Para darle contexto a la siguiente entrevista, de la cual vamos a compartir con el doctor Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, y la doctora Catalina Carpio, también especialista en delitos financieros. Ayer entró en vigencia, ¿no es cierto?, estos días, la llamada Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos. Como siempre, el Ecuador poniéndole nombres larguísimos a las leyes, pero ahí está. Un año después, esta ley fuera aprobada hace un año por la Asamblea Nacional. Este 29 de julio entró en vigencia. Con esto, la normativa que estaba vigente, estoy leyendo el portal Primicias, es reemplazada por el nuevo documento que fue apoyado por unanimidad en el anterior periodo legislativo. La asambleísta de Acción Democrática Nacional, ADN, el partido de gobierno, Natalie Farinango, explicó que la normativa fue aprobada con la figura de vacatio legis, es decir, se dio plazo de un año para ponerla en vigencia mientras se estructuraba el sistema. Entre otras cosas, y atención, la ley contempla la creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos precedentes, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este es el ente que se encargará de la lucha antilavado, según explicó Farinango, que fue la ponente del proyecto. El llamado CONCLAFT se integrará con un delegado de la presidencia, el director de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, el Ministerio del Interior y la Fiscalía, entre otras entidades. Los participantes en esta instancia deberán reunirse al menos una vez al mes para analizar la situación. Con la vigencia de esta norma, deberán reportar obligatoriamente su actividad y flujo de recursos los bancos, administradores de tarjetas de crédito y las empresas dedicadas al transporte nacional e internacional de dinero. En esta lista de reporte, de obligación de reporte, han entrado también las cooperativas de ahorro, las cajas centrales, las cajas comunales y las mutualistas. Además, los actores vinculados a la construcción, la inversión e intermediación inmobiliaria, las organizaciones políticas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Buenos días, doctor Roberto Andrade. Gracias por acompañarnos. Se incorporará muy pronto la doctora Catalina Carpio. Primero, su visión sobre esta ley, esta nueva ley. Si usted cree que de alguna manera tapará los huecos, los vacíos que existían o existen en el sistema antilavado en el Ecuador. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Sí, efectivamente, como lo relatas, desde ayer entró en vigencia esta nueva ley. Y a ver, la pregunta, digamos, es de difícil respuesta, ¿no? Porque dice, ¿esta ley cubrirá los vacíos que tiene o que ha tenido el país? La respuesta, mi respuesta por lo menos, es que los vacíos que tiene o ha tenido el país, por lo menos en los últimos años, no son por falta de ley o no son por defecto de la ley. Y ojo, no quiero decir, entonces la ley ya era perfecta y por qué hicimos una nueva. No, sin duda que había cosas por mejorar y la nueva ley es mejor que la ley anterior, en eso es bueno. Sino que como todos que nos escuchan lo pueden pensar, una ley no es más, no es menos que eso. Es un texto aprobado por la Asamblea Nacional y mientras no entre en aplicación, la ley pudiera ser perfecta, que no va a resolver nada. Entonces, yo más bien enfocaría la pregunta no tanto en la ley como tal, que la podemos, por supuesto, conversamos sobre ella, sino más bien en cómo
las autoridades y luego también la empresa privada y las personas naturales que son afectadas por esta ley, cómo ellos van a cambiar sus procesos, cómo ellos van a mejorar o van a reforzar lo que hacen, porque ahí tiene que estar el énfasis, ¿no? Y me adelanto un poco pues a lo que podría ser como pregunta. La clave viene, sí, tú mencionabas el Consejo Nacional, el CONCLAF, el Consejo Nacional Controlador de Activos, extraordinario. La clave viene de lo que los integrantes del Consejo hagan luego de las reuniones. Cómo ellos logran, es decir, superintendencia, fiscalía, UAF, etcétera, cómo ellos logran tener una estrategia, una prioridad en común que oriente su acción, su supervisión, dónde le ponen ellos la lupa, por dónde empiezan. Gracias, Roberto. Damos la bienvenida a la doctora Catalina Carpio. Sus primeras impresiones, digamos, Roberto ha planteado esta más allá de la ley. O sea, ¿qué van a hacer las entidades, ¿no es cierto?, obligadas al control después de reunirse una vez al mes en este consejo, en este cónclave, y luego cómo van a hacer sus procedimientos que además tengan una sinergia de procedimientos? ¿Cuál cree usted es el grave problema en ese sentido que esta ley podría resolver, doctora, y si esto podría ayudar a que el sistema de lavado de activos en el Ecuador mejore? Buenos días, ¿cómo está Juan Carlos? Y buenos días a mi contertulio y a la audiencia. Bueno, el día de ayer efectivamente ya entró en vigencia la ley y vamos a ver los resultados de esa nueva ley próximamente. Es importante mencionarle que este organismo, ¿no?, que está aquí, ya existía antes con otras características desde la ley del 2005. Yo tuve el honor de participar cuando se reformó la ley en el 2010 y también participé ahora en el 2024, ¿sí? Y fui también miembro de del CONCLA en el año 2009 porque yo era funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ese organismo lo que hacía era que todas las entidades que eran miembros puedan tener mecanismos para cruce de información, para ver cómo estaban los diferentes casos que había. Entonces, me imagino que ahora va a funcionar así. Cuando el año pasado ingresó el proyecto de ley a la asamblea, habían otros miembros. Incluso yo fui una de las personas que hizo crítica a ese comité, a ese consejo, mejor dicho, porque inclusive estaba puesto el ministro de Finanzas. Y justamente cuando me llamaron a la comisión económica para que dé mi opinión, les dije que no me parecía que un ministro esté ahí, porque los ministros cambian constantemente, ¿sí? Entonces un ministro puede durar un mes como puede durar un año, y la dinámica de ese consejo es precisamente para que haya una continuidad en las acciones y en las políticas que se toman. Entonces no era conveniente. Acogieron esa observación y eliminaron al ministro de Finanzas, que más tenía un sentido político, y ahí sí hubiera sido un tema de presupuestos y todo eso, y de un tira y afloje, porque el ministro es el que precisamente tiene que aprobar también los presupuestos que se tienen que dar para que este consejo también pueda ejecutar algunas cosas. Entonces, ese es el tema. Pero más allá del Consejo, Juan Carlos, ¿no es cierto que es un órgano político de todo este sistema de prevención del lavado de activos? Hay otros temas importantes. Esta ley, ¿no es cierto?, desarrolla mucho más
el tema del enfoque basado en riesgo, que no es una novedad de ahora. Esto ya existía desde que se promulgó la ley en el año 2005 y se ha ido desarrollando poco a poco los programas. Inclusive, esta ley introduce una nueva figura que no había en las versiones de la ley anterior, desde el año 2005, que es el tema de la debida diligencia que se puede encargar a terceros, ¿no es cierto? Se puede delegar ese proceso. Entonces, esto, analizando el espíritu de la ley y por qué los legisladores lo propusieron así o lo aceptaron así, porque este es un proyecto que vino ya desde la presidencia, ¿no es cierto? Es básicamente para facilitar a los sujetos obligados que no puedan tener o no puedan conformar un programa de cumplimiento, porque esto también es costoso y hay empresas pequeñitas o sujetos obligados pequeñitos que no están en la capacidad. No es un giro del negocio, pero sí pueden contratar esos servicios para de esa manera también detectar, ¿no es cierto?, a través de señales de alerta que hay operaciones sospechosas. Doctora Carpio, sí. En afán de ser pedagógicos, ¿qué es la debida diligencia? Ya, la debida diligencia es un procedimiento mediante el cual, ¿no es cierto?, a través de señales de alerta, de tipologías, ¿no es cierto? La manera más pedagógica que le voy a explicar para que nuestros oyentes entiendan. Muchas gracias. Se cruza la información y datos personales, que aquí también hay otro tema, de una persona natural o jurídica, y también se hace un análisis, ¿no es cierto?, patrimonial, ¿no? Y se detecta si esa operación es sospechosa. Ahora, es importante mencionarles que la debida diligencia no es invento nuestro. La debida diligencia, los abogados sabemos, porque siempre hemos hecho debidas diligencias, es una herramienta que viene de las auditorías y sobre todo de las auditorías financieras. Esto ya las empresas auditoras hacían debidas diligencias desde hace muchísimos años. Y esta herramienta es utilizada por primera vez, o esta metodología, porque es una metodología, ¿no? Utilizaban, ¿no es cierto?, en el sistema financiero. Y como es un cruce de información, por ejemplo, los periodistas, usted es un periodista de investigación, usted hace debida diligencia, quizá si desconocía el término técnico, pero el momento que tienen una investigación y tienen información, contrastan esa información, ¿no es cierto? Analizan si esa información es fidedigna, si es verdadera, ¿no es cierto? Y de esa manera pueden analizar, pueden seguir investigando. Y esa debida diligencia evita tanto a los sujetos obligados como, por ejemplo, a los periodistas más adelante de tener falsos positivos, digámoslo así. Entonces, al tener estas herramientas, los sujetos obligados mandan una información adecuada a la UAFE, ¿sí? Una información de calidad y una información fidedigna para que la UAFE, ya en otro nivel, con más tecnología, con más cruce de información, ¿no es cierto?, y con expertos dentro de la UAFE hay una dirección que, si no me equivoco, creo que se sigue llamando la Dirección de Operaciones o el DAO, que es el cerebro de la unidad de análisis financiero y económico, que además eso es hasta con puerta blindada. Si era en mi época, no sé, ahora me imagino que sigue siendo así, no se podía entrar ahí, no puede entrar cualquier persona, no entran ni los mismos otros funcionarios que están en otras áreas, ni entran sin celulares y todo eso, para garantizar la idoneidad también. Y las personas que están ahí son técnicos 100% que analizan estas operaciones sospechosas, ¿no? Entonces,
Eso es importante que tengamos claro cómo es el proceso. Gracias, doctora Carpio. Volvemos luego un momento con usted. Le quería remitir la palabra, darle la palabra al doctor Andrade. Cuéntenos su experiencia en la UAFE, doctor Andrade. Es decir, yo hace un año conversé con usted, recuerda, hicimos una entrevista larga que se publicó en Plan B, y yo le preguntaba si el modelo funciona. O sea, si el modelo como estaba ahora y como ya ha cambiado, no en esencia, pero con algunos detalles que mencionaba la doctora Carpio, funciona. Y usted me respondía de la siguiente manera: hay el problema de que cuando hablamos del sistema antilavado, parece como el cuento de la culpa es de la vaca. Entonces, en la cadena antilavado, Constitución hace lo suyo y puede ocurrir que la que está antes o después de la cadena no hizo lo que tenía que hacer. Es decir, este sistema antilavado que se pretende mejorar con esta nueva ley depende de las relaciones de unos con otros, y la UAFE, que es el corazón del sistema antilavado, es cierto, con toda, incluso tecnología que puede tener, que entiendo no la tiene todavía, con toda la experticia que puede tener, depende también de que los reportes sean bien hechos, estén bien hechos, porque si no les reportan, entonces ¿qué analiza la UAFE? ¿Cuál es su experiencia en ese sentido, doctor? ¿Y cuál cree usted es la salida más adecuada con esta nueva ley? Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Y sí, claro, me acuerdo de esa entrevista larga hace un año, no sé si un poco más, un poco menos. Y me hacía la pregunta, yo decía, bueno, la verdad es que mi opinión creo que no ha cambiado. Espero poderla explicar mejor ahora, no sé, luego me dirán. A ver, la pregunta es súper amplia, ¿verdad? Y me gusta por eso, porque dice, bueno, ¿y qué funciona o no funciona el modelo y cuáles son sus problemas? Entonces, partiendo de la premisa que un poco se vuelve una verdad de perogrullo de que todo siempre es perfectible y todo puede mejorar, yo empezaría diciendo algo. Cuando nosotros preguntamos, ¿un modelo funciona? La pregunta segunda debería ser siempre, ¿funciona para qué? ¿Verdad? Y esto es importante porque, a ver, el modelo, a mi forma de verlo, el sistema en conjunto, sí funciona. Es decir, ¿qué quiero decir con que sí funciona? Si vamos a los sujetos obligados, pensemos sobre todo financieros, bancos y cooperativas, sabemos que tienen controles. Si es que leemos la prensa, sabemos que todos los años hay condenas por lavado de activos y hay nuevos casos por lavado de activos, y luego podemos ir a muchas otras medidas de control que hay, podemos identificarlas. Entonces, funciona. Mucha gente nos dirá, bueno, pero ese funcionamiento es suficiente o no, y por ahí viene el detalle, ¿no? Quisiéramos, ¿cómo deberíamos medirlo? Si estuvimos hablando en términos empresariales, ¿cuáles son los indicadores de desempeño, los KPIs que tenemos que buscar? Y ahí vamos adentrándonos al tema. Yo por eso vuelvo a lo que hablamos al inicio, de esta entrevista o de esta conversación, de la importancia del espacio de coordinación que la ley vigente resucita. Digo resucita porque dice Catalina, eso existió. Es verdad, eso existió, pero dejó de existir como 5 o 6 años y volvió a existir en 2021. Se vuelve importante ese espacio a nivel estratégico político bien entendido, porque el modelo va a funcionar mejor cuanto más claros sean las estrategias y las instrucciones que queremos que salgan de ahí. Y pongo un ejemplo muy aterrizado. Si el día de mañana la estrategia, con mucha claridad y con muchas instrucciones muy específicas, pero la estrategia a nivel del Estado, es decirle a los sujetos obligados, usted enfóquese mucho en encontrar, voy a poner cualquier ejemplo, estas señales de alerta que tienen que ver con el robo de vehículos, pongo cualquier ejemplo. Si se da esa instrucción, va a haber un aumento en los reportes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados piensan que tienen que ver con el robo de vehículos. Y por tanto, a la UAFE, como corazón del sistema, por tomar sus palabras, va a tener más insumos para analizar y mandar casos a fiscalía por robo de vehículos. Entonces vamos a ver un aumento, un repunte en las investigaciones respecto a, siguiendo el ejemplo de robo de vehículos. Eso es digamos, algo, suena como que estoy diciendo algo que quizás sería lógico, pero hay bastante detrás de eso. Si la estrategia está bien definida y la estrategia se comunica correctamente a todos los sujetos obligados que son pues la punta de lanza del sistema, entonces el modelo funcionará
quiero decir mejor, pero seamos más técnicos, no digamos mejor. Digamos, funcionará de acuerdo a las instrucciones que se den. Yo destaco también algo de la nueva ley. La ley anterior era muy, y no quiero criticarla porque tenía sus razones, pero era muy estricta respecto a la reserva del uso de la información de inteligencia financiera que se recopila en la UAFE. Y me refiero a que la UAFE no podía compartir información de operaciones con nadie que no sea la Fiscalía General del Estado y muy excepcionalmente con el CIES, ¿verdad? El Centro de Inteligencia Estratégica. La nueva ley y además las reformas que han venido por la ley de inteligencia recién aprobada le abre un poco esa llave a la UAFE para que pueda compartir información para atacar, digamos, el crimen organizado con el resto del sistema de inteligencia. Entonces, lo que deberíamos ver o lo que debería pasar es que además de los casos que vemos en Fiscalía, veamos que la inteligencia financiera se use mejor en un nivel táctico operativo a través de cómo se comparte información con otros organismos de inteligencia. Dicho en cristiano, vamos a ver que quizás el número de reportes de UAFE suba o no suba, eso no lo sabemos, pero que va a haber más información que se comparte, reservada por supuesto, con policía, con Fuerzas Armadas, y que eso lleva a más y mejores operativos. Y eso a mí me parece positivo, si es que funciona bien, que seguro esperemos que sí. Y creo que es más moderno, es decir, nos manda un modelo que intenta que la información sea accionable no solo de un punto de vista judicial, sino también de un punto de vista ya de seguridad. Gracias, doctor Andrade. No sé, volvemos. Si lo expliqué mejor o peor que la vez anterior. Sí. ya lo veremos. Para esto también contamos con la ayuda de la doctora Carpio, para que sobre todo nuestros oyentes entiendan que este es un tema complejo, y por lo cual les agradezco mucho su pedagogía en este sentido, pensando que quienes nos escuchan y nos ven no tenemos ni idea de lo que en un momento podemos estar hablando sobre esto. Usted, doctora, mencionaba un tema muy importante, y ese era el enfoque hacia el riesgo, ¿no es cierto? Hacia el Ecuador había actualizado de acuerdo a los mandatos del GAFI, porque no es esta una lucha solo del Ecuador, evidentemente es una lucha mundial, es una lucha internacional. El Ecuador se pertenece, ¿no es cierto?, a los países que establecen esas estrategias antilavado a escala mundial, y el Ecuador tiene que cumplir con las normativas también de lo que se llama el GAFI, que luego le pediré que nos explique un poco, pero es una estrategia, la idea de que si hay una estrategia nacional de lavado de activos en torno al tema del riesgo. Leí, doctora Carpio, una entrevista que usted, preparando esta conversación con usted, que había dado a la revista Clave sobre todo, por ejemplo, el sector inmobiliario. ¿Cómo funcionaría este control en el sector inmobiliario, que es uno de los sectores, entiendo, que se le pone el ojo y son obligados también a reportar ciertas operaciones sospechosas? Para poner un ejemplo muy concreto, y en ese sentido empezar por ahí, sobre qué significa este análisis de riesgo, cómo el Ecuador actualiza este análisis de riesgo, cuáles son los sectores que el Ecuador ha dicho, estos son los riesgos ahora, ¿no es cierto?, y pongámosle el ojo. Sí, Juan Carlos. A ver, este tema es, gracias por justamente la pregunta, porque sé que nos van a estar oyendo muchos constructores y empresas inmobiliarias. Yo desde hace 16 años trabajo mucho con este sector. Yo puedo decirle que este sector está controlado desde el año 2012-13 aproximadamente, y hay bastante desarrollo, ¿no es cierto?, en esta área, en esta actividad económica, que sin duda es tal vez donde más sujetos obligados tiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para controlar. Las empresas constructoras e inmobiliarias serias, que podríamos decir que son la mayoría, tienen ya controles, como le decía, desde el año 2013. Y están claras de que no pueden vender los inmuebles a cualquier persona. ¿Ya? Yo diría que donde en este sector se lava dinero es en el sector inmobiliario y la construcción un poco más informal, donde hay empresas o personas naturales que se dedican en forma habitual, porque esto hay que aclarar, la obligatoriedad nace de la habitualidad, y ahí puede que no existan controles, pero las empresas
pequeñas, medianas y grandes formales, los empresarios serios no se meten en esto porque saben las consecuencias. Y además, el tema es que este sector está bastante regulado y qué pena que Roberto ya no sea el director de la UAFE, porque lo hubiera transmitido justamente. Le decía, yo trabajo con muchas empresas y la UAFE sí se ha convertido en un, no quiero decir petardo, pero sí en una situación incómoda para los empresarios, mucho más que el servicio de rentas internas. ¿Por qué? Porque la normativa cambia a cada rato, ¿ya? Yo misma, que asesoro y coadyuvo, por ejemplo, a hacer los programas de cumplimiento, los manuales de cumplimiento, este manual de cumplimiento con la ley que acaba de estrenarse ayer, me ha tocado cambiar en un año alrededor de 5 veces, ¿ya? Y si se aprueba el proyecto de ley que acaba de ingresar de los flujos, ¿no es cierto? De los flujos financieros, sí. Financieros, ya, que ahí también tengo unas observaciones. Tocará nuevamente reformar los manuales, las políticas, procesos y procedimientos. La Superintendencia de Compañías hace 2 semanas acaba de sacar la resolución de prevención del lavado de activos. Entonces toca también, me imagino, esa resolución debe estar alineada con esta nueva ley, por eso la cambian. La anterior era del 2023. Entonces nuevamente hay que cambiar. Entonces, en este año han surgido 4 leyes diferentes, ¿ya? Y al respecto del enfoque basado en riesgo, esos parámetros manda la UAFE, ¿no es cierto?, que todos los años hace los análisis respectivos de la matriz de riesgos. Y los sujetos obligados están obligados, y diría estamos obligados, porque los abogados también con ciertas características, ciertas actividades también tenemos que reportarle a la UAFE. Estamos obligados a actualizar esa matriz de riesgos para que usted y los escuchas estén claros. Hace unos años era una matriz de riesgos que solo contenía riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo. Pero ahora ya la matriz tiene que ser mucho más amplia y tiene que contener riesgos relacionados al crimen organizado, ¿no es cierto? Entonces ya el estándar ha subido, tenemos que, como sujetos obligados, hacer análisis y debida diligencia, por ejemplo, a personas, ¿no es cierto?, que se encuentran en las listas internacionales catalogados como terroristas. Recuérdese que el gobierno actual los calificó a todos estos grupos de delincuencia organizada o GDOs como terroristas. Eso antes no existía, entonces se hacía un curso de información, si se detectaba que se estaba vendiendo una de esas personas, igual se reportaba, pero no tenían esta calificación de terroristas. Ahora sí, entonces ese procedimiento es diferente. Hay un procedimiento desde hace más de 7 años, ¿no? ¿Cómo se procede cuando se detecta a un terrorista, ¿no? Es un reporte totalmente diferente al que se manda a la UAFE cuando hay una sospecha de una actividad inusual, injustificada o sospechosa, ¿no? El sistema que hay para los terroristas se activa inmediatamente y se comunica a la Cancillería para que Cancillería y comunique al sistema de Naciones Unidas. Y en ese momento también, el rato que se comunica a través de Cancillería, se bloquean las cuentas. ¿Para qué llevo la conversación a este tema? Porque en este nuevo proyecto de ley habla del tema de la inmovilización o congelamiento de fondos. Yo entiendo el espíritu de esta reforma,
entiendo que es la lucha contra todos estos capitales ilícitos. Sin embargo, considero que el día de ayer me leí todito el proyecto de ley y tengo mis reparos y mis observaciones. Y uno de ellos es precisamente este tema de la medida cautelar administrativa excepcional de inmovilización de fondos. Esto estoy segura que la Corte Constitucional no va a pasar. Porque aquí a la UAFE, con base a un reporte de operaciones sospechosas, o sea, un ROS, una alerta temprana, una denuncia, una información del Sistema Nacional de Inteligencia Propia que identifique indicios objetivos graves y verificables de evidencias de una operación sospechosa vinculada a posibles delitos financieros, podrá disponer de manera inmediata la inmovilización cautelar de fondos. Esto no se puede hacer. Si es que van a hacer con la medida justamente administrativa excepcional de inmovilización, tiene que haber un proceso administrativo sancionador, ¿ya? Yo le mencionaba a Juan Carlos que esa inmovilización de fondos era una excepción y se lo hacía solo por los temas de cuando se detectaba terroristas, ¿ya? No se podía hacer esto para el resto de casos de lavado de activos. Entonces, no creo que esto vaya a pasar, porque además aquí manifiesta con una alerta temprana o una denuncia. De casos de denuncias de lavado de activos, yo misma tengo algunos que estoy patrocinando, de personas que han sido denunciadas injustamente. No hay pruebas, ya la fiscalía ha visto, y el rato que pide al juez el archivo de la causa, los jueces, como ahora tenemos jueces especiales de crimen organizado y anticorrupción, no quieren dictar sentencias, creo que les da mucho recelo. Son casos que ya están años, 5, 6 años en investigación, no se ha judicializado, y no quieren dar la baja, le tiran la pelotita al fiscal, el fiscal provincial dice que no, eso va después en apelación, después regresa a la fiscalía, están ahí en un ping-pong. Entonces, imagínese con una denuncia de este tipo, mañana usted mismo, que hace tanta investigación, le ponen una denuncia fiscalía anónima, porque además así son las denuncias cuando quieren perjudicar a la gente, de que hay una presunción que usted le ha visto que usted es un testaferro de alguien que está lavando dinero. Juan Carlos, le van a abrir a usted una investigación. Y con esto inmediatamente le dictan la inmovilización de los fondos. Aquí dice que solo de la inmovilización de los fondos respecto a la operación sospechosa. Pero cuando comienzan, hay dos formas de iniciar los procesos de lavado de activos. Uno es con el ROS, con el reporte de operación sospechosa que mandan los sujetos obligados. Ya, ahí es porque realmente en el sistema, en el cruce de información, aplicando el enfoque basado en riesgo, saltó algo. Pero la otra forma, que es la más común para perjudicar a las personas, óigame bien, para perjudicar a las personas, es inventarse a través de una denuncia, ¿no? Y que además nunca se identifica al denunciante, ¿no? Le dicen por ahí, como se dice vulgarmente, ¿no? Es a través de esto, de las denuncias. Así comienza una investigación de lavado de dinero, que se va a quedar años ahí porque no hay fundamentos, pero que no van a poder cerrar, porque es bien difícil pedir el archivo de una causa por lavado de activos, y le van a tener a esa persona en el limbo. Ya le tienen en el limbo, y peor con esta normativa. Esa pobre persona no podrá mover fondos el resto de su vida, que le quedan los días de su vida, mientras no se archive esto. Doctora Carpio, muchísimas gracias por esa alerta. Quisiera una reacción para ir terminando, porque nos quedan 10 minutos, con el doctor Andrade sobre lo que usted acaba de decir. Si tiene usted alguna opinión sobre lo que ha mencionado la doctora Carpio. Y la impresión que yo tengo, y que creo que también quienes nos escuchan, es que esto en realidad es una acumulación de embrollos, es una acumulación de leyes, de datos, de mecanismos, unos contradictorios, unos con otros, una entidad con otra, no se ponen de acuerdo, y al final el afectado es el ciudadano común, que está siempre bajo sospecha. O sea, es decir, las entidades del Estado. No digo que el problema del lavado de activos no sea un problema muy grave en el Ecuador, es muy grave. Sin embargo,
Y usted mencionaba, doctor Andrade, justamente, y qué pena volver a referirme a la entrevista que hicimos, y es que el problema tenía que ver con cómo la lucha contra el lavado se articula, ¿no es cierto?, en la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad. Digamos, es parte de esa lucha, pero al parecer se maneja también como un elemento adicional o externo a esa lucha. ¿Cuál es su visión, doctor Andrade? Sí, bueno, a ver, sí tengo algunas reacciones, digamos, sin entrar en cada cosa, ¿no? Porque no el tiempo no lo permite. Miren, empecemos por el final, de los riesgos o los riesgos o los temores de no tanto de la nueva ley que ya está vigente, sino más bien del proyecto de ley urgente que envió ayer el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, ese proyecto, la verdad, yo también espero que se lo pueda pulir, se lo pueda mejorar muchísimo en la Asamblea Nacional. Creo que tiene muchas cosas por mejorar. Se refiere al de las fundaciones. Sí, ya. Entonces me refiero a lo que mencionaba la doctora Carpio, pero también a otras cosas. Entonces, la doctora Carpio lo que hablaba al final sobre todo era que este proyecto presentado ayer le da a la UAFE la facultad de, por decirlo criollamente, de congelar fondos, ¿ya? Digámoslo así como para que todos nos entiendan. Entonces, la UAFE recibe un reporte de operación sospechosa que se lo dio cualquier sujeto obligado, que puede ser un banco muy grande y muy serio, como puede ser pues una constructora que se constituyó ayer, digamos, ambos son sujetos obligados, ¿verdad? Y en base a ese reporte de operación sospechosa, la UAFE puede, no está obligado, puede disponerle a los sujetos obligados que congelen, uso el término para que nos entiendan, que congelen los fondos por un periodo de tantos días, y que me parece que eran 8, no recuerdo los días ahorita, directamente, sin que intervenga un juez para que 8 días. se ordene ese congelamiento, ¿verdad? 8 días, gracias. Luego de que la UAFE ordenó el congelamiento, ahí sí un juez posteriormente valida o le da baja a esa orden, eso sí. Pero la UAFE directamente puede ordenar el congelamiento. Esa medida, claro, tiene riesgos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el día de mañana la UAFE se equivoca. La UAFE, pues, igual que cualquier institución humana, no es perfecta. Y ¿quién te repone el daño causado por eso? O repara, pero el daño causado por eso. Ese es el temor. Ahora, considero yo, personalmente, que es una medida que, si es que se la usa con cautela y con discreción, es una medida que sí puede ayudar a reducir no solo los casos de lavado de activos, sino también la operación de los grupos delictivos organizados. Es decir, sí puede ayudar a identificar, si se usa esa medida solamente en los casos graves y urgentes, es una medida correcta. Obviamente eso no quita el riesgo de que se la use también no solo por errores, sino hasta casos de persecución. El ejemplo que ponía Catalina diciendo, Juan Carlos, imagínate que a ti, que eres periodista de investigación, te pongan una denuncia, un reporte, algo así. Bien, esperemos que obviamente no pase nada, Juan Carlos. Les agradecería que no les den ideas. No, claro, pero sí hay casos. Es que sí hay casos actualmente de contra periodistas por temas de la OTE, es que sí hay. Claro. Y no solo los famosos, sino otros menos famosos, sí hay. Pero se ha usado esto en El Salvador, sí se ha usado esto en El Salvador contra los periodistas del Faro, que es el multipremiado medio de más importante de América Latina, y Bukele lo ha usado, este tema de lavado de activos contra el Faro. Sí, en eso... A ver, yo no estoy especialmente familiarizado con el caso de El Salvador en particular. Sí he escuchado, en general en El Salvador esto se ha usado. Y sí, sin duda, debe ser así. Incluso mira que vamos a la otra parte de la ley de las fundaciones. Yo no quiero decir que la ley es innecesaria o que está mal todo. No, creo que no. Pero sí puedo decir, ayer ponía un post en Twitter que va en contra de la tendencia del GAFI. El GAFI desde hace 2 años está diciendo el tratamiento de las organizaciones sin fines de lucro se ha ido de las manos, se ha vuelto excesivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de las organizaciones sin fines de lucro? Más que el lavado de activos que puede darse, el riesgo suele ser de financiamiento del terrorismo. Y estamos hablando sobre todo a nivel internacional de organizaciones alrededor del Oriente Medio, en el cual voy a poner un ejemplo muy sencillito por el tiempo.
se pone un frente de ayuda a las... Ahorita que está el conflicto con Israel-Palestina tan fuerte, entonces ayuda a las pobres personas en Gaza, la gente le mueve el corazón y no sabe que en realidad ese dinero no llega a ninguna víctima de Gaza, sino que está financiando la compra de armas de Hamas, por decir algo, ¿ya? Entonces, para eso es que se lo incluyó en las recomendaciones internacionales el tema de organizaciones sin fines de lucro, para ese tipo de casos. Y lo que el Gafi notó es que los países le están aplicando a una pobre fundación, digamos, Comité Barrial Pro Mejoras, le está aplicando los mismos exigencias y requisitos que a Banco Pichincha, por irme ya a los extremos. Este nuevo proyecto de ley, yo no quiero decir que incurre exactamente en ese error, porque primero que todavía falta el proceso legislativo y segundo que sí nos habla de los análisis de riesgo, pero va un poco en esa línea, es decir, está poniendo un poco de controles y un poco de requisitos y exigencias que, ¿cuál es el riesgo real? No se ha demostrado ese riesgo real para hacerlo. Entonces, yo digamos, con este nuevo proyecto creo que puede salir algo bueno, pero sí hay que estar muy, muy, muy pendiente, porque no sé, no me ha quedado claro de momento la necesidad de hacer todo lo que se está queriendo hacer. Ahora, ya como para ir concluyendo, ¿no? ¿Qué considero yo? Creo que la gran deuda, digamos, que tiene el sistema antilavado en el país, o sea, la gran tarea pendiente, es tomarse en serio lo que significa un enfoque basado en riesgo, que algo hemos hablado de esta entrevista, perdón. Un sistema basado en riesgo serio no solamente significa que las cosas muy riesgosas yo no las hago, les pongo mucho cuidado, también significa que las cosas que son con muy bajo riesgo no me complico. También significa que yo no le puedo poner el mismo nivel de exigencia a una constructora que se constituyó ayer que a un banco que tiene 150 años, ¿verdad? Y eso las autoridades nos dirían, no, pues pero si no es así, es distinto el nivel de exigencia. Pero la realidad es que sí, no es exactamente igual la exigencia, pero si vamos a los grandes conceptos de la ley y sobre todo la normativa secundaria, hablemos de la superintendencia de compañías que con número de sujetos obligados es quien tiene más compañías bajo su control en materia de prevención de lavado. Esa normativa sí pone en muchos casos por requisitos que no están alineados con la realidad del riesgo. Y eso es algo que hay que mejorar, porque todo el tiempo que un funcionario público o privado, probablemente un funcionario público, todo el tiempo que está revisando si una compañía que mueve poquitísimo dinero al año cumple o no cumple con llenar un formulario, es tiempo que no está usando para revisar casos más grandes como los de minería, como los de... decía la doctora Carpio, los de constructoras, pero es así, informales, completamente, que mueven terrenos grandes. Es decir, la tragedia de tratar todos los riesgos como si fueran iguales cuando lo son, es que perdemos tiempo en cosas que realmente no nos generan valor y por eso se nos van los casos grandes. Gracias, doctor Roberto Andrade, y gracias también a la doctora Catalina Carpio por habernos acompañado. Sus extraordinarias exposiciones nos han interesado, sobre todo a los ciudadanos comunes, sobre el verdadero problema que esto significa para nuestra sociedad. Estamos en una sociedad absolutamente permeada por estas circunstancias, no es culpa de nosotros, pero el Estado tiene la obligación primero de garantizar nuestra seguridad, la seguridad de la economía ecuatoriana, la seguridad de los actores económicos que son honrados y trabajan honradamente versus la economía criminal que penetra y permanece en nuestras sociedades. Esperamos volver a encontrarnos, doctor Andrade, doctora Carpio, para seguir explicando este tema a los ciudadanos. Por su gentileza, muchas gracias a ustedes también por su atención, estimados oyentes, y volvemos luego de un momento. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad.